Primero en la FM de RCN. 7:25, saludamos hasta ahora al representante del Centro Democrático, el señor Hernán Cadavid. Señor Cadavid, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, buenos días a ustedes, muchas gracias. He estado muy atento a sus denuncias, sobre todo una muy reciente y muy diciente, que habla de un desánimo enorme en la tropa, en las Fuerzas Armadas. Y que cerca de 22.000, más de 22.000 integrantes de la fuerza pública se han retirado por voluntad propia desde que inició este gobierno. Esta es una denuncia que usted hace, don Hernán, representante. ¿De dónde salen estas cifras? ¿Cómo usted encuentra estos datos? Buenos días. Bueno, Luis Carlos, gracias realmente por la atención en este tema. Mire, claro que hay una caída en la moral, pues hechos como los de Oti Patiño lamentando la muerte de alias Hermes y la exposición del sombrero, la sotana, más los cese bilaterales, todo lo que haya sucedido, ha tenido una consecuencia, Luis Carlos. Del 7 de agosto de 2022, cuando toma posesión Gustavo Petro, a la fecha, son 22.388 miembros de la fuerza pública que se han ido voluntariamente, el mayor número en el ejército, de esos son 12.000 y en la policía 9.000. Pero adicional a esto, que es todavía más delicado, no por el número, sino por la forma en cómo procede, son 656 miembros de la fuerza pública, especialmente oficiales y suboficiales, los que han removido discrecionalmente, es decir, el mando, es decir, Gustavo Petro y su ministro, 656 hombres que han removido. En concreto son más de 22.500, 22.600 miembros de fuerza pública los que del 7 de agosto a la fecha se han ido, Luis Carlos, todo esto en detrimento de la seguridad nacional. Representante, buenos días. Lo saluda William Calderón. Comparativamente con años anteriores, ¿qué incremento han tenido en estos retiros? ¿Qué pasaba en los gobiernos pasados? ¿La cifra es similar o hay un crecimiento en las bajas? William, revisar solamente el año 2002 como para un hecho antecedente, año en que también asume Petro, solo que a partir del mes de agosto. En el ítem de los retirados, digamos discrecionalmente, fueron 79 miembros. En el 2023 ya gobernó Petro fueron 348. Pero adicional a esto, digamos, en un análisis que no puede ser solamente de números, de cuántos, que de entrada es importante, hay que revisar el contexto de lo actual. Y es que hay un crecimiento desbordado de la capacidad de miembros como FARC Disidencias o Estado Mayor Central, que ha pasado de 230 municipios a operar en 290, o que ha pasado de 1.000 hombres a componerse de 3.545. Entonces aquí la conclusión es, mientras crecen los grupos armados al margen de la ley, el poder territorial, pues aquí lo que está haciendo el gobierno es desmontar en gran capacidad el ejército, o discrecionalmente, o porque sencillamente toda esta serie de hechos, como por ejemplo la muerte de los 6 soldados en Valdivia esta semana en Antioquia, simplemente lo observan como una vulneración al cese al fuego, 6 militares asesinados y todo sigue. ¿Qué está teniendo eso como consecuencia? Que hombres y mujeres de la fuerza pública digan, yo me tengo que ir de acá. Se los exigen sus familias, su propia inteligencia, su capacidad de razonar, decir, este gobierno está entregado, nosotros qué más estamos haciendo aquí frente a esta gente haciéndonos matar. Estas son las consecuencias. Representante, esa es una cifra muy importante, pero ¿usted tiene forma de determinar si esos retiros tienen que ver con moral, en efecto, o con frustración de los miembros de las fuerzas? Santiago, en gran medida es ya la conversación que se tiene con miembros de fuerza pública que se han ido. Digamos que uno responsablemente ante ustedes no podrá decir tanto porcentaje de esto fue moral, tanto porcentaje de esto fue voluntad, tanto fue aburrimiento, etcétera. Pero en la conversación y en la percepción, gran parte de estos 22.000 recientes con los que se ha conversado, cuando uno tiene un tratamiento con las asociaciones de reserva activa, gran parte de las razones que aducen, por supuesto, que tiene que ver con este componente. Y es bastante preocupante porque lo que tendríamos que pasar en democracia es que este gobierno va a pasar, pero lo que no se puede desmantelar es la fuerza pública, ni la capacidad, ni el ánimo de quienes la componen. Muy, muy graves estas cifras.
muy graves estas cifras. Es el representante del Centro Democrático Hernán Cadavid. 22.000 integrantes de la Fuerza Pública y más se han retirado por voluntad propia desde que inició el gobierno el 7 de agosto, lo cual denota caída de moral y del ánimo de la tropa, es lo que dice el representante Cadavid. Representante, gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil. No, Luis Carlos, a ustedes por la oportunidad y muchas gracias. 7:30.